Muy buenas tardes, ingeniero, y a todos los presentes. Nosotros vamos a hablarles sobre la telefonía IP, en donde nos vamos a centrar en el H323. En general, ¿no? En codes tanto de audio como de video, no solamente aplicados a la voz para telefonía, sino también pensando en videoconferencia, ¿no? Y en comunicación vía telefónica de audio y video, ¿no? Los integrantes de nuestro grupo son mi persona, Wilson Daniel Vega Monasterio, el compañero René Alfredo Fernández Avendaño, la compañera Denise Durán Toledo y mi compañero Luis Daniel Aparicio Flores. Tradicionalmente, ¿no? Se han conocido dos estándares que son el H320 y el H323, ¿no? Estos paraguas no son codes por sí mismos que se utilizan directamente sobre los datos, sino que definen lo que habitualmente se conoce como un paraguas, ¿no? Estos paraguas que, como aparece en las figuras, representan un grupo de protocolos, ¿no? O de códex. Estos sistemas se utilizan para garantizar normalmente la compatibilidad entre distintos fabricantes, así como por ejemplo, si estamos utilizando un sistema basado en telefonía IP o un dispositivo que utiliza telefonía IP y se basa en los códigos definidos por el estándar H323, ¿no? Podremos garantizar una cierta compatibilidad entre productos en la parte izquierda, como se nota en la figura. Se ve, por ejemplo, el AXE 320, ¿no? Que se utiliza para codificar voz en sistemas de telefonía digital, aplicada a los sistemas que transmitían, ¿no? De forma digital sobre los sistemas tradicionales, análogos de hoy en día. Casi toda la telefonía IP viaja sobre redes de datos, ¿no? Tradicionales. Así que nos encontramos en la parte de la derecha, en la parte de la imagen derecha, se nota, ¿no? Ya que todos los paquetes de voz y también los paquetes de video viajarán sobre IP en redes conmutadas. Podemos ver en el grupo de protocolos de códex y algunos protocolos como por ejemplo se ve el H261 y el H263, estos códex de video que se suelen utilizar, ¿no? Para realizar la codificación mediante una comprensión de la información de video, ¿no? Y que normalmente se pueden observar extensiones como por ejemplo videos con extensiones de MP4, las primeras versiones, la 1 y la 2, que tradicionalmente se han utilizado para realizar, por ejemplo, llamadas por videoconferencia. Este tipo de código se basa, ¿no? En imágenes consecutivas en las cuales hay poco movimiento, ¿no? Como podría pasar cuando realizamos una videoconferencia y la persona que está delante de la cámara no realiza movimientos demasiado bruscos. Además de este tipo de códex, también tenemos codes de audio donde se puede, ¿no? Ver analógicamente mediante audio en una conversación digital, ¿no? Que podemos enviar por la pared. También tenemos otro como el H24 o el 5 o el 931 que lo utilizamos para realizar llamadas, ¿no? Mediante voz IP o para controlar las comunicaciones una vez llamada esta establecida, y lo veremos en más detalle a continuación. Respecto a los códecs de audio estandarizados, normalmente hay dos organismos que en muchos casos trabajan de forma conjunta, que son la ITU-T y la ISO, y desarrollan codecs de diferentes tipos, ¿no? Normalmente los codecs que hemos visto en la transparencia anterior de la I2T son estándares que empiezan, ¿no? por G punto, ¿no? 700, 711, 726 o 728, ¿no? Que son ejemplos, ¿no? De códigos de telefonía que se pueden utilizar, ¿no? Para codificar el audio. Son códigos que suelen tener un bajo retardo, ¿no? Y que consumen muy poca CPU. Esto quiere decir que son fáciles de comprimir los datos y por lo tanto consumen poca CPU. Aunque normalmente los anchos de banda que consumen son un poco más elevados, por otro lado, se tiene, ¿no? La ISO que genera codes como el MP. Estos codes son de una muy alta calidad y muy alta comprensión, así que consiguen comprimir los datos y de una manera muy eficiente, ¿no? Consumiendo mucha CPU y manteniendo la calidad de la transmisión, ¿no? De la información. Por lo tanto, se suelen utilizar para otro tipo de aplicaciones, uno para la voz y IP, por ejemplo, para video de alta definición o para cualquier otro tipo de sistema, como por ejemplo película o otro tipo de codificación que necesita una mayor calidad, ¿no? Este code tiene una calidad donde se puede ver, digamos, ¿no? El MS es la calidad que perciben los usuarios de manera, digamos, cualitativa
y que está puntuando, ¿no? Con la mayor calidad que se tiene, ¿no? Otros codecs que comprimen mucho más la información, como se puede ver, hasta 5,3 kilobytes, ¿no? Por ejemplo, pero pierde un poco de calidad, ¿no? Desde el punto de vista de los usuarios. Siguiente, por favor. Y tenemos una tabla que es similar, ¿no? Pero son con estándares de videoconferencia basada en el H264, que la cual se utilizan en dispositivos que emiten, por ejemplo, películas de alta definición, que se pueden utilizar también para streaming de videos sobre Internet. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes resoluciones como la 1080, la 720, la HD, en la cual no es la carga y el tráfico que introducen en el ancho banda que consumen. Para cada uno de estos sistemas, por ejemplo, YouTube consumiría bueno, de resolución de 720p consumiría más o menos entre 1, 2 o hasta 3 megabits por segundo. Y bueno, existen también lo que es la evolución de que es el H264, que lo cual en esto mejora ya la calidad de imágenes, que puede llegar hasta Ultra HD y tasas más de compresión, ¿no? Videoconferencia H323. Existen multitud de dispositivos de videoconferencia basados en H323, tanto dispositivos de hardware como pueden ser cámaras o sistemas de teleconferencia de voz como sistema de software. También un ejemplo típico era el software que utilizaban Windows, que era el Meeting. En el ejemplo de izquierda aquí podemos ver la sede de una empresa que se está utilizando algún hardware basado en H323. Está conectado a una red de área local utilizando un cable de Ethernet de 10 de base. Y a su vez esta empresa está conectada a Internet y genera un flujo entre 14 y 512 kilobits por segundo, contabilizando, ¿no?, el audio y el video. Estos se conectarán con una teletrabajadora que se encuentra en su casa utilizando el Microsoft Meeting y que se está visualizando a otros empleados que en la empresa no están con conexión y la otra trabajadora está por ADSL. El H323 viaja sobre IP, por lo tanto es independiente de la tecnología que estemos utilizando por debajo de ser tanto Ethernet como ADSL similares, ¿no? En la parte inferior podemos ver lo que es el mensaje de enviado sobre este tipo de sistemas que utiliza una cabecera IP y por encima utiliza una capa de transporte de cabecera VPN, ya que son mensajes con transporte de VP no orientada a conexión con una cabecera de 8 bytes por segundo. De 8 bytes por segundo. Bueno, que es una cabecera un poco reducida, ¿no? También podemos ver en este lado marcado en rojo que son la RTP, que son las siglas de Real Time Protocol, que es el protocolo del tiempo real que se utiliza normalmente para transportar los flujos de voz y de video. Aquí podemos ver la cabecera donde se indica el códec que se está utilizando y el tipo que venderá las muestras, ¿no? Que son realmente los datos de video o voz que se acompañan a la comunicación. Aquí podemos ver los elementos que forman parte de la arquitectura basado en H323. Normalmente hace una falta un equipo de captura de video y bueno, para controlar el sistema que son las capturadoras de video normalmente se codifican con algunos de los códecs vistos anteriormente. Por ejemplo, podría ser el H264, los del audio, sin embargo, se codifican utilizando otros códecs como pueden ser el G711, puesto que dos sistemas de lectura son independientes, cámara y el micrófono. Necesitamos sincronizar lo que son la imagen y el video, vayan en compás para tener una unidad de sincronización por debajo de unidades de control que se encargan de restablecer, ¿no?, todo el audio y video, ¿no? Bueno, esto es para el control, se encarga de restablecer lo que es la llamada. Esto requiere cuando el usuario quiere establecer un comunicado, registrar su dispositivo en un sistema como Gatekeeper, que es un ejemplo que se utiliza en los protocolos el 82, el 25, bueno, o el 8245, que son los protocolos de comunicación que establecen lo que es llamado, o suelen viajar en FTP, ¿no?, que es una capa 4, como podemos ver en la parte inferior, ¿no?, la capa 4. Bueno, mientras que los datos de video son audios codificados que se pueden utilizar con protocolo RTP, que ya vimos anteriormente, que es el Real Time Protocol, que viajan en la capa 4, que es un protocolo de transporte no orientada a conexión, así como todas las comunicaciones viajan utilizando el protocolo IP. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no?, de conexión utilizando el terminal H23, que sería a continuación mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, en estos ejemplos vamos a explicar la señalización del H323. Bueno, en esta parte tenemos en este ejemplo dos terminales de voz que utilizan H323.
Vamos a ver los pasos de lo siguiente para comunicarse. En el lado izquierdo tenemos una terminal del H3.3 y en la parte derecha tenemos el gatekeeper. Esto hace una petición de admisión y la confirmación de admisión. En este caso, el dispositivo, bueno, la terminal de 3.3 hace una petición de admisión al gatekeeper para incorporarse. En este caso, el gatekeeper le responde una confirmación de admisión y llegarían, digamos, a hacer un inicio de conexión en el H225, también en el Q9331. Entonces, la terminal ya se agrega al gatekeeper. En este caso, en el gatekeeper queda registrado. Una vez está registrado, puede averiguar también los terminales registrados allí y decide establecer una conexión. El otro teléfono de modo marcado, una conexión tendrá una dirección IP. Esta dirección IP, de esta dirección de la terminal de la derecha, podría establecer una comunicación, ya sea a que el teléfono de la derecha suene 2 veces colgando el teléfono. En este caso, hacen intercambio de capacidades en la apertura del canal lógico. El ACK de la apertura del canal lógico entonces llegaría a ser en el H245. Una vez hecho ese protocolo con el 9.31, a continuación tras el H245 van a intercambiar las capacidades. Ambos terminando de hacer las mismas tareas en una fase opcional. En la fase vemos que la flecha de color morado en el patch y en el red, que es el RCB, es la opcional. Ahí vemos el ancho de banda predeterminado entre los terminales de todos los routers de los cambios de la comunicación. En esto queremos también, tenemos los flujos del RTP. Aquí en el flujo RTP, ¿qué significa RTP? Significa protocolo de transmisión en tiempo real. En este medio ya podemos ya intercambiar ya que los dos terminales ya están siendo ejecutados, ¿no? Ya, y el RTSP es el protocolo de control de transmisión en tiempo real. La videoconferencia H3.23. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver algunos elementos específicos para utilizar el H323 con los primeros gatekeepers. Y después del gateway empezamos a el heap tripper. Este ejemplo, aquí tenemos a Luis, a Pedro, a Laura, a Ana, solo la parte de audio obligatoria en el terminal. Entonces aquí nos vamos a tomar una vez conectado con 3 direcciones, que sería la dirección E164, que es el número del teléfono, el alias, que es el nombre, y la dirección IP de cada uno. Entonces, en cada uno de estos, la IP, por lo menos de los usuarios que lo deben hacer todo inicialmente, cuando se conecten, deberían registrarse en el gateway. A este modo, el gatekeeper contiene toda la información de cada uno de ellos. En la videoconferencia del H323 del gatekeeper, en esto, la información es extensa. En el área opcional, se va asociado en este caso en el nombre de los usuarios, la dirección IP, así cualquiera de los usuarios. Ahora, si quisiera llamar o otro, los usuarios tendrían que consultar al gatekeeper con la dirección asociada del IP en un determinado alias o determinada dirección de teléfono. En este caso es una extensión que también se conoce como dirección de 164. Esto sería una comunicación utilizada puramente a sistema basado a pura dirección IP. Se utiliza la red conmutada de datos que vamos a una combinación de sistema de teléfono tradicional analógico. En este caso tenemos unos ejemplos de que ya las direcciones, las alias y las direcciones IP están ya recaudadas por el gatekeeper. Bueno, continúa mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Entonces a mí me va a tocar exponer lo que es la pasarela del gateway, que lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Pero primero voy a explicar lo que es el gateway. El gateway es un elemento opcional que se da en la conferencia H323. Este proporciona un servicio incluido la adaptación, que son con las normas UIT. Su misión es el establecer un enlace con los otros terminales
que están ubicados en una red pública. Ahora vamos con el ejemplo. Este ejemplo podemos ver un gateway que también es conocido como pasarela, como dice su nombre. En este ejemplo vemos la conexión de una red que está basada en IP, que es la que aparece en la parte izquierda de la pantalla, que está relacionada a Internet. Con esta red tradicional se utilizan líneas telefónicas tradicionales, conmutadas que se realizaban antiguamente, que está en el lado derecho. Para la transmisión de los datos de voz, que en este caso se trata de una red RDS, y para poder realizar la señalización de ambos, necesitamos del gatekeeper, que más adelante voy a explicar su funcionamiento. En este podemos ver que en la parte izquierda utilizamos direcciones IP, tanto en la parte que está asociada con el gateway como la que está asociada con el sistema H323. Mientras que en la parte derecha estamos utilizando un teléfono tradicional. Si el usuario de la izquierda quiere hacer una llamada, arrancaría con su NetMeeting, que esté para poder comunicarse con el exterior. Una vez el teléfono tenga la línea tradicional que conectarse con el gateway, una vez conectada podemos realizar la llamada telefónica. El gateway es el que nos garantiza que la llamada telefónica utilizada en este caso en la red no establecida o encamina la llamada hasta el usuario con el cual nos queremos contactar. Siguiente, por favor. El gatekeeper realiza dos funciones, en que este sería la del control de la llamada, y la primera, que está en la traslación de las direcciones de las terminales a la LAN con la correspondiente de su IP. La segunda es la gestión del ancho de banda. Ahora vamos con el ejemplo. La configuración de la usuaria que está conectada a Internet, es lo que se registra primero, lo que sería su alias, su dirección IP y su extensión. Cuando el usuario que se encuentra en la red al lado izquierdo realiza una conexión, tendría que establecer primero una comunicación con su gatekeeper, que este es el que le indicará la extensión con la que quiera hablar. Una vez indicada la extensión, el gateway tendrá que realizar una consulta al gatekeeper para saber cuál es su dirección IP y la extensión a la cual quiera conectarse su llamada. Una vez que esto está establecido, podríamos realizar la comunicación desde el gateway hasta el usuario que se encuentra en la parte izquierda, y así realizar, por lo tanto, el establecimiento de la llamada. Así que podemos ver que en ambos casos se utiliza el gateway. Una vez que se está establecido esta comunicación, todos los usuarios que se encuentran en la parte izquierda para realizar el establecimiento de la llamada, así como podemos ver que hemos utilizado tanto el gateway como el gatekeeper para realizar la comunicación. Utilizamos estos elementos, que en este caso sería en la llamada saliente, sería muy sencillo. Necesitaríamos primero establecer una comunicación con nuestro gatekeeper para poder realizar la llamada, después registrarnos y para poder consultar con el gatekeeper cuál es la dirección IP, la cual tendría el gateway. El gatekeeper nos tiene que permitir utilizar un gateway correctamente y así poder establecer la comunicación. Gracias. Bueno, eso es todo. Gracias.